Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton que nos enseña que una vida llena de opulencia, de nombres, renombres, de clans, que ahora confirmamos, chicas, que sí. Recuerdo cuando empecé a ver Candy, hablaban del clan Andrew y yo decía, ¿cómo puede existir? Y sí existieron, chicas. Y bueno, en el capítulo anterior, pues, Newland se dio cuenta que lo estaban haciendo a un lado en decisiones de familia donde él ya pertenece. Y creo que no le gustó mucho. Y creo que si se han percatado, May está en esas decisiones. Yo se los he dicho, May no es tonta. May se da cuenta, pero está educada para aguantar y resistir y bajo el agua tomar decisiones que no perjudiquen a su matrimonio. O sea, tentando a Newland cuando vaya de viaje a visitar a Ellen es una prueba difícil, chicas, y más para aquella época, porque eran muy, así como las tóxicas de actuales, como le llaman ahorita. En aquella época el hombre era muy posesivo y la mujer no se diga, pero aquí May está llevando una situación bastante, entre comillas, tranquila para ella y para la familia que está formando. Van para su segundo aniversario de bodas y creo que todo ha sido una tensa calma hasta el momento donde Newland se da cuenta que hay muchas cosas que él no sabía y se han tomado decisiones respecto a Madame Olenska. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 27. Al día siguiente, Wall Street tenía informaciones más tranquilizadoras sobre la situación de Beaufort. No eran definitivas, pero eran esperanzadoras. Todos tenían la idea de que podía apelar a poderosas influencias en caso de emergencia y que lo había hecho con éxito. Y esa noche en la ópera, cuando Mr. Beaufort apareció sonriendo como siempre y luciendo un nuevo collar de esmeraldas, la sociedad respiró aliviada. Nueva York era inexorable para condenar las irregularidades financieras. Hasta el momento nunca hubo excepción a la tácita regla de aquellos que quebrantaban la ley de la probidad debían pagar. Y todos sabían, hasta Beaufort y su esposa serían sacrificados sin concesiones a este principio. Pero verse obligados a sacrificarlos no solo sería doloroso, sino también inconveniente. La desaparición de los Beaufort dejaría un enorme vacío en su pequeño círculo, y los que eran demasiado ignorantes o demasiado indiferentes como para estremecerse ante la catástrofe moral deploraban desde ya la pérdida del mejor salón de baile de Nueva York. Archer había resuelto definitivamente ir a Washington. Solo esperaba la apertura del proceso que habían mencionado a May para ver qué fecha coincidiera con la de su visita, pero el martes siguiente supo por Mr. Letterblade que el caso podría postergarse por varias semanas. No obstante, se fue a casa esa tarde decidido a partir de todas maneras la noche siguiente.
Lo más probable era que May, que no sabía nada de su vida profesional y jamás mostró interés en ella, no supiera de la postergación si es que se realizaba, ni recordara los nombres de los litigantes si se les mencionaba en su presencia. Y, como fuera, él no podía aplazar más su visita a Madame Olenska. Había demasiadas cosas que debía decirle. En la mañana del miércoles, al llegar a su oficina, Mr. Letterblay fue a hablarle con grandes muestras de turbación. Bifford finalmente no logró salir del apuro, pero esparciendo el rumor de que lo había hecho, tranquilizó a sus depositantes y gruesas sumas de pagos llegaron a destajo al banco hasta la noche anterior, cuando principiaron a predominante nuevamente los rumores inquietantes. En consecuencia, comenzó una corrida de capitales y era probable que cerrara sus puertas antes de que terminara el día. Se decían las cosas más feas sobre vil maniobra de Bifford y su caída prometía ser una de las más desacreditadas en la historia de Wall Street. La magnitud de la calamidad tenía a Mr. Letterblay pálido y desconcertado. He visto cosas terribles en mi época, pero nada tan terrible como esto. Todos nuestros conocidos serán afectados de algún modo u otro y... ¿qué se hará con Mr. Bifford? ¿Qué puede hacerse por ella? Me da lástima Mr. Mingot Manson más que nadie. A su edad no sabe el efecto que este asunto puede tener en ella. Siempre creyó en Bifford. Se hizo amiga suya. Y está toda la parentela Dallas. La pobre Mr. Bifford está relacionada con todos ustedes. Su única oportunidad sería abandonar a su marido. Y sin embargo, ¿cómo decirle algo así? Su deber está a su lado y por suerte al parecer fue siempre ciega en lo que respecta a las debilidades privadas de Bifford. Golpearon la puerta y Mr. Letterblay volvió la cabeza vivamente. ¿Qué pasa? No quiero que me molesten. Un empleado entregó una carta a Archer y se retiró. Reconociendo la letra de su mujer, el joven abrió el sobre y leyó: «Puedes venir, por favor, el barrio residencial lo antes posible. La abuela ha tenido un leve ataque anoche. De alguna manera misteriosa se enteró antes que nadie de las atroces noticias acerca del banco. El tío Lovell está ausente, cazando, y la idea de la deshonra ha puesto tan nervioso a papá que está con fiebre y no puede salir de su habitación. Mamá te necesita urgentemente, así que espero que puedas salir de inmediato e irte directamente a casa de la abuela». Archer pasó la nota a su socio y minutos más tarde iba un repleto tranvía tirado por caballos que se arrastraba lentamente hacia el norte. Cambió este vehículo en la calle 14 por uno de aquellos altos y tambaleantes buses de la línea de la Quinta Avenida. Eran pasadas las 12 horas cuando su esforzado vehículo lo dejó en casa de la anciana Catherine. Por la ventana de la sala de estar del piso bajo, donde habitualmente ella se instalaba en su trono, se asomaba ahora la inapropiada figura de su hija, Mr. Whelan, quien levantando sus ojos ojerosos hizo un gesto de bienvenida a Archer cuando lo vio aparecer, y May salió a recibirlo a la puerta. El vestíbulo tenía esa apariencia antinatural tan peculiar en casas bien cuidadas cuando son invadidas súbitamente por una enfermedad. Bufandas y pieles amontonadas sobre las sillas, el maletín y el abrigo de un médico encima de la mesa, y a su lado cartas y tarjetas que se apilaban sin que nadie les prestara atención. May estaba pálida pero sonriente, pues el doctor Bencop, que acababa de llegar por segunda vez, tenía un diagnóstico más esperanzador, y la animosa determinación de Mr. Mingot de vivir y sanar ya hacía su efecto en familia. May condujo a Archer a la sala de estar de la anciana, donde las puertas corredizas se abrían hacia el dormitorio, habían sido cerradas y se habían dejado caer sobre ellas las pesadas portieres de damasco amarillo, y allí Mr. Whelan le comunicó en horrorizada voz baja los detalles de la catástrofe. Al parecer, la noche anterior había ocurrido algo terrible y misterioso. Hacia las 8 de la noche, cuando Mr. Mingo terminaba su solitario que siempre jugaba después de cenar,
Sonó la campanilla de la puerta y una dama cubierta de un velo tan tupido que los sirvientes no pudieron reconocerle de inmediato solicitó ser recibida. El mayordomo, al escuchar una voz familiar, abrió de par en par la puerta de la sala de estar y anunció Mr. Julius Bifford y la volvió a cerrar. Las señoras deben haber estado juntas, le parecía, cerca de una hora, cuando Mr. Mingot llamó. Mr. Bifford se había escabullido sin que nadie la viera, y la anciana, pálida, inmensa y terrible, estaba sola sentada en su gran sillón, y hacía señas al mayordomo para que le ayudara a ir a su dormitorio. En ese momento, aunque obviamente afligida, parecía tener completo control de su cuerpo y de su mente. La criada mulata la acostó, le llevó su habitual taza de té, ordenó toda la habitación y se marchó. Pero a las 3 de la madrugada la campanilla volvió a sonar y las dos criadas que acudieron corriendo ante esta convocatoria desacostumbrada, pues Catherine dormía generalmente como un niño, encontraron a su ama sentada y apoyada contra las almohadas, con una sonrisa torcida en su cara y una mano que colgaba flácida de su gigantesco brazo. Era claro que el ataque había sido suave, ya que podía articular y hacerse entender, y muy poco después de la primera visita del médico comenzó a recuperar el control de sus músculos faciales. Pero la alarma fue grande y proporcionalmente grande era la indignación cuando se recogieron de labios de Mr. Mingot frases fragmentarias diciendo que Regina Bifford había acudido a ella para pedirle increíble afrenta, que respaldara a su marido, que lo ayudara a salir del apuro, que no lo desamparara, según sus propias palabras. En resumen, que indujera a toda la familia a cubrir y condonar su monstruoso deshonor. Yo le dije, el honor siempre ha sido honor y la honestidad, honestidad en la casa Manson Mingot, y así será hasta que se me saquen de aquí con los pies hacia adelante. Había balbuceado la anciana en el oído de su hija con la voz gruesa de los enfermos parcialmente paralizados, y cuando ella dijo, pero mi nombre, abuelita, es Regina Dallas, yo le dije, era Bifford cuando él te cubría de joyas, y debe seguir siendo Bifford ahora que te cubre de vergüenza. Todo esto relató Mr. Whelan, descolorida y demolida por la desausada obligación de tener finalmente que fijar sus ojos en lo desagradable y lo deshonroso. Si al menos pudiera ocultárselo a su suegro, siempre me dice, Augusta, te lo imploro, no destruyas mis últimas ilusiones. ¿Y cómo voy a evitar que se entere de estos horrores? Y la pobre Mr. Whelan rompió en sollozos. Después de todo, mamá, él no los ha visto, sugirió su hija, y Mr. Whelan suspiró. Ah, no, gracias al cielo está a salvo en su cama. Y el doctor Benko prometió mantenerlo ahí hasta que mi pobre madre esté mejor y que Regina se haya marchado a alguna parte. Archer se había sentado cerca de la ventana y miraba sin ver la desierta carretera. Era evidente que lo habían hecho ir más como apoyo moral de las conmocionadas damas que por la ayuda específica que pudiera presentarles. Se había telegrafiado a Mr. Loven Mingot y despachado mensajes por mano a los miembros de la familia que vivían en Nueva York. Entretanto, no había nada más que hacer, sin discutir con calma las consecuencias del deshonor de Bifford y la injustificable actitud de su esposa. Mr. Loven Mingot, que estaba en otra sala escribiendo notas, reapareció y agregó su voz en la conversación. En sus días coincidían las señoras mayores. La esposa de un hombre que había sido deshonesto en los negocios solo tenía una salida: borrarse, desaparecer junto con él. Ahí tienen el caso de la pobre abuela Spacer, tu bisabuela May, dijo Mr. Whelan y se apresuró a agregar. Naturalmente las dificultades económicas de tu bisabuelo eran privadas, pérdidas a las cartas o firmas de avales. Nunca lo supe bien porque mamá jamás habló de ello, pero ella creció en el campo porque su madre tuvo que abandonar Nueva York después de la deshonra. Cualquiera que fuera, vivieron solos Hudson arriba, invierno y verano, hasta que mamá cumplió 16 años. Jamás se le hubiera ocurrido a la abuela Spacer pedir que la familia la apoyara, como entiendo que lo llama Regina. Sin embargo, una deshonra privada no es una comparada con el escándalo de arruinar a cientos de personas inocentes. Sí,
Sería más decoroso de parte de Regina que escondiera la cara una vez de pedir el apoyo de los demás, asintió Mr. Loven-Mingott. Entiendo que el collar de esmeraldas que usó en la ópera el viernes pasado había sido enviado a prueba por Bail in Black esa misma tarde. Me pregunto si lo recuperarán algún día. Archer escuchaba impasible el implacable coro. La idea de absoluta probidad financiera como primera ley en el código de un caballero estaba demasiado profundamente arraigada en él como para consideraciones sentimentales la debilitaran. Un aventurero como Lemuel Struthers puede construir los millones de betún de sus zapatos en cualquier cantidad de sombrías transacciones. Pero la honestidad inmaculada era la nobleza obligada de la vieja Nueva York financiera. Tampoco le emocionaba mayormente el destino de Beaufort. Sentía, sin duda, más lástima por ella que sus indignados familiares. Pero le parecía que el lazo entre marido y mujer, aunque se puede romper en la prosperidad, debe ser indisoluble en la desgracia. Como decía Mr. Letterblay, el lugar de una esposa está al lado de su marido el momento de las dificultades, pero la posición de la sociedad no era la de Mr. Letterblay, y la impúdica pretensión de Mr. Beaufort de que así fuera casi constituía una prueba de su complicidad. La sola imagen de una mujer apelando a su familia para encubrir la deshonra financiera de su marido era inadmisible, ya que era lo único que la familia, como institución, no podía hacer. La criada mulata llamó a Mr. Loven-Mingott al vestíbulo y ésta regresó al instante con el ceño fruncido. «Quiere que telegrafee a Ellen Olenska. Ya le escribí, naturalmente, lo mismo a Medora, pero ahora parece que no es suficiente. Debo telegrafiarle inmediatamente y decirle que debe venir sola». El anuncio fue recibido en silencio. Mr. Whelan suspiró resignadamente y May se levantó de su asiento y fue a recoger unos periódicos que estaban desparramados en el suelo. «Supongo que hay que hacerlo», continuó Mr. Loven-Mingott, como esperando ser contradicha. May volvió al medio de la habitación. «Por supuesto que hay que hacerlo», dijo. «La abuela sabe lo que quiere y debemos cumplir todos sus deseos». «¿Quieres que escriba ese telegrama, tía?» «Si se despacha de inmediato, probablemente Ellen podrá alcanzar a tomar el tren de la mañana», pronunció las sílabas del nombre con peculiar claridad, como si golpeara dos campanas de plata. «Bueno, no puede salir de inmediato». Jasper y el mozo salieron con notas y telegramas. May se volvió hacia su marido con una sonrisa. «Pero aquí está Newland, dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Podrías llevar el mensaje, Newland. Queda tiempo antes del almuerzo». Archer se levantó murmurando que estaba de acuerdo, y May se sentó en el Beaufort du Jour de palo de rosa de Catherine y escribió el mensaje con letra ancha e inmadura. Cuando hubo escrito, lo dobló cuidadosamente y se lo pasó a Archer. «Qué pena», le dijo, «que tú y Ellen vayan a cruzarse en el camino, Newland», agregó volviéndose hacia su madre y su tía. «Tiene que ir a Washington por un caso de patentes que se abre entre la Corte Suprema. Supongo que el tío Loven regresará mañana por la noche, y como la abuela está tanto mejor, no me parece correcto pedirle a Newland que deseche un compromiso importante con la firma. ¿No es cierto?». Hizo una pausa, como esperando respuesta, y Mr. Whelan declaró apresuradamente: «Por supuesto que no, querida. Tu abuela es la última persona que lo desearía». Cuando Archer salía de la habitación con el telegrama, escuchó la voz de su suegra que añadía, presumiblemente para Mr. Loven-Mingott: «¿Pero para qué diablos te hace telegrafiar a Ellen Olenska?». Y la voz clara de May replicó: «Quizás sea para hacerle ver nuevamente que, después de todo, su deber está al lado de su esposo». La puerta de calle se cerró tras Archer, que se alejó caminando apresuradamente hacia la oficina del telégrafo. Así o más claro, chicas, cómo está jugando sus cartas May Archer. Está más claro que el agua. De verdad que para
saber manejar así una situación, chicas, tienes que haber aprendido desde muy pequeña cómo sobrellevarlas. Y en aquella época tengo entendido que esa educación era dura, pero funcionaba. Y yo sabía que May no era tonta. Entonces hace que Ellen llegue con la abuela y Newland vaya a Washington y así no se crucen. Bastante interesante, chicas. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.